En una soleada mañana, dos alondras subían volando a lo alto. La alondra padre hablaba con su polluelo, haciéndole ver lo maravilloso que es tener alas y poder volar y andar por las alturas. Pero el pequeño, en su inexperiencia, escuchaba solo a medias, pues su atención estaba fijada en el sonido de una campanita que llegaba a sus oídos desde la tierra. El pajarillo, muy curioso, bajó al campo de donde provenía el sonido que tanto le atraía a él, y vio a un hombrecillo que guiaba un carro mientras gritaba: vendo 2 lombrices por una pluma. Vendo lombrices, 2 lombrices por una pluma. Y así repetía el hombrecito. A la pequeña alondra le encantaban las lombrices, y al nombrarla se le hacía agua al pico. Y sin pensar, más se decidió, arrancó una pluma de sus alas y la cambió por 2 lombrices. Cuando se las hubo comido, volvió junto a su padre, muy satisfecha. Al día siguiente, la alondra esperó ansiosamente el sonido de la campanilla nuevamente, y al oírla bajó a realizar nuevamente su extraño negocio, dando una pluma a cambio de 2 lombrices. Esto se repitió por varios días. Una vez ofreció al hombrecito 5 plumas por 10 lombrices. El vendedor, muy entusiasmado, aceptó la propuesta, y desde entonces, por espacio de varios días, continuó el intercambio. Al cabo, la alondra batió sus alas inútilmente. Ya no podía volar. Estaba atada a la tierra y condenada a arrastrarse en lugar de volar. Había cambiado sus alas, su libertad, por un puñado de lombrices. Hoy en día, esto mismo ha pasado con muchos predicadores, con muchos ministros de Cristo. Muchos que al principio de sus ministerios entendieron que la fidelidad al Señor y a la palabra de Dios era lo más importante en el ministerio. Con el pasar del tiempo escucharon la campanita de este mundo sonar cada vez más cerca a sus oídos. Y la atracción por la fama, por el dinero o simplemente por el hecho de querer ver más personas en su iglesia o en la iglesia, los ha llevado a cambiar fidelidad por fama, fidelidad por dinero, fidelidad por ver a una iglesia con muchas personas, y dejaron lo más importante: ser fieles al Señor. Amados hermanos, el ministerio de enseñar la palabra de Dios es una obra que debemos hacerla siempre con el más grado de diligencia, integridad, fidelidad y sinceridad. Y Pablo sabía que Tito tendría la intención de cambiar en algún momento. Así que Pablo no quería dejar pasar este momento para animar a su joven discípulo. Recordemos que en el capítulo 2 Pablo está animando a Tito a exhortar a la iglesia a que viva conforme a las verdades del evangelio. Tito no se podía quedar atrás de una exhortación también. Ahora Pablo se dirige a su discípulo, y después de hacerlo a los jóvenes y llamarlos a ser prudentes, ahora fija sus ojos en aquel que ha enviado a esta obra misionera en Creta. Y lo anima a su consiervo y a su discípulo a ser ejemplo a todas las iglesias de cómo debe ser la piedad de un ministro de Cristo. Leamos nuevamente, hermanos, con ayuda del Señor, el capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice así la palabra de Dios: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El título que tengo en esta mañana, hermanos, por la gracia del Señor, es la piedad. Bueno, el título que le he dado a este segmento, a estos 2 versículos, versículos 7 al 8,
es la piedad que Dios desea en la vida de los ministros de Cristo. ¿Ok? Pero en esta mañana vamos a, bajo el título, vamos a estudiar solamente una parte, nada más. Esta es la primera parte de 2 sermones. La primera parte de 2 sermones. Ustedes cada uno tiene su sermón, tiene el bosquejo en sus manos. Como puede ver, el bosquejo está dividido en 3 partes. El título es el mandato a Tito de presentarse en todo como ejemplo. Y debía Tito presentarse como ejemplo en 3 áreas, hermanos. En la vida práctica, en su vida práctica, en la forma de realizar la enseñanza y en la forma de comunicar la enseñanza. Entonces Pablo quiere animar a su discípulo Tito a que él debe ser ejemplo. Y vamos a tomar solamente el primer encabezado, hermanos. Ejemplo en su forma de vida práctica. ¿Ok? Ejemplo en su forma de vida práctica. Y vamos a ver 3 motivos, hermanos. 3 motivos del cual, por qué Tito debía ser ejemplo de buenas obras. ¿Por qué tenía que ser ejemplo de buenas obras? Y ese es el primero, a eso nos vamos a dedicar en esta mañana, hermanos. Y son tres motivos. El primero, en la forma, por su identidad. El segundo, por su oficio. Y en tercero, para que el enemigo sea avergonzado. ¿Ok? Dice el texto, presentándote tú en todo como ejemplo. Así comienza Pablo a exhortar a su amado hijo en la fe. Y la Biblia, la Biblia de las Américas dice, muéstrate en todo como ejemplo. El mandato en esta oración, hermanos, el punto central de este mensaje de Pablo a Tito, hermano, es que debía ser ejemplo. Esa es la idea central en este párrafo, del 6 al 7. Tito, tú debes ser ejemplo. Y esta palabra ejemplo, hermanos, tiene la idea de ser un patrón, un molde. Tiene el sentido que las iglesias en Creta debían querer imitar o ser una réplica de Tito. Así como Pablo un día dijo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Esa es la idea. Pablo está animando a su hijo a ser un patrón para las iglesias de Creta. Y en primer lugar, de ejemplo, tenía que dar ejemplo, es de buenas obras. Dice el texto, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Entonces, comenzamos con el primer inciso de nuestro sermón esta mañana. Tito, hermanos, debía ser ejemplo de buenas obras, en primer lugar, por su identidad. Tito debía ser ejemplo de buenas obras, en primer lugar, por su identidad. Tito había sido encomendado, hermanos, a la obra misionera con el propósito de ir a las iglesias a predicar el evangelio. Hemos estudiado eso. Pero esa labor incluía la práctica de buenas obras en la vida de Tito también, que corresponden simplemente a la vida de un cristiano verdadero. Y Tito, hermanos, antes de ser cualquier oficio, él era un cristiano verdadero. ¿Ok? Recuerden cómo habló Pablo de Tito en el capítulo 1, versículo 4. Tito, verdadero hijo en la común fe. Tito, así que Tito debía ser ejemplo de buenas obras, y cuando hablamos de buenas obras, debemos entender a qué nos referimos, hermanos. Cuando hablamos de buenas obras, debemos entender a qué nos referimos, hermanos. Y si quieren anotar esta definición, que es una definición bíblica, no la he inventado yo, hermanos. Buenas obras es, cuando nos referimos bíblicamente a buenas obras son aquellas acciones buenas y agradables a Dios, que Él mismo ha preparado de antemano para que anden sus hijos. Escúchenlo bien. Buenas obras, bíblicamente hablando, hermanos, son todas aquellas acciones buenas y agradables a Dios, que Él mismo ha preparado de antemano para que anden sus hijos. Y para que toda acción pueda entrar en esa categoría de buena, escúchenlo bien, para que toda acción pueda entrar en esa categoría de buena,
porque no toda buena acción se constituye delante de Dios en una buena obra. No toda buena acción se constituye delante de Dios una buena obra. Debe tener 3 cualidades para que esa buena acción se pueda convertir en una buena obra. Y la primera es que debe ir acompañada de una fe salvífica, de una fe verdadera, de un cristiano verdadero. Segundo, debe ser con el corazón. O sea, debe tener una buena disposición para hacer esa acción. Debe ser con gozo y con alegría. Y en tercero, debe ser solamente para darle la gloria a Dios. Esas son 3 cualidades para que pueda constituir una buena acción en una buena obra. Así que hermanos, Tito, hermanos, en primer lugar, debía ser ejemplo de buenas obras. Y estas buenas obras que está llamado a hacer Tito no eran, hermanos, para ganar o para mantener su salvación. Esto es algo que quiero aclarar con mucha claridad. No eran para ganar o para mantener su salvación. Y esto lo sabemos muy bien porque las mismas escrituras nos dicen. Efesios 2, 8 al 9, hermanos. Dice el mismo Pablo que está diciendo esto, que está animando a Tito a vivir en la práctica de buenas obras. Él había dicho en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, Tito necesitaba ser ejemplo de buenas obras, y estas buenas obras a que estaba llamado a hacer Tito, es importante recordar, no eran para ganar o mantener su salvación. La salvación es un regalo de Dios, una sola vez y para siempre, por medio de la obra mediatoria de nuestro Señor Jesucristo. No es por obras. Y eso estaba muy claro en la mente del discípulo, porque estoy seguro que él había escuchado sin fin de veces escucharle a Pablo decir las mismas palabras. Pero es muy importante notar, hermanos, que aunque las buenas obras no son para salvación, sí son importantes, hermanos. Sí son importantes. Observemos lo que continúa diciendo Pablo en Efesios 2, ahora versículo 10. Inmediatamente después que está diciendo que las obras no salvan a nadie, que la salvación no es por obras, miren cómo continúa. Miren lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que aunque a Tito, hermanos, no necesitaba esas buenas obras para ganar o mantener su salvación, Tito, antes de ser un ministro de Cristo, su identidad es que era un cristiano. Él era un cristiano y por ser cristiano, él debía practicar o vivir practicando las buenas obras. Tito debía hacer buenas obras. Por medio de la fe verdadera y el nuevo nacimiento, Dios había creado en Tito, gracias. Dios había creado en Tito, hermanos, una persona para hacer buenas obras. O sea que uno de los propósitos del nuevo nacimiento, hermanos, anótenlo también, hermanos. Uno de los propósitos del nuevo nacimiento es darnos la fe y el corazón para hacer buenas obras. Gloria al Señor por eso, hermanos. Tito sabía muy bien, que debía ser ejemplo de buenas obras, no para ser salvo, sino porque era salvo. Escúchenlo bien, hermano. Tito sabía muy bien que debía ser ejemplo de buenas obras, no para ser salvo, sino porque él era salvo y estaba creado para esas cosas. Las buenas obras testificaban la verdadera fe de este discípulo, de la obra de Jesucristo en la vida de Tito, hermanos. Y algo que debemos notar, hermanos, y guardar en nuestras mentes es algo. No olvidemos esto, hermanos. Es que la verdadera fe en Cristo Jesús y la obediencia cristiana van de la mano. La verdadera fe en Cristo Jesús
y la obediencia cristiana van de la mano. Y nunca jamás deben separarse, hermanos. Nunca jamás deben separarse. Quien puede predicar el evangelio y separar estas dos verdades se vuelve un falso maestro. Así de sencillo. Son verdades indiscutibles. Así que Pablo en este versículo 6, hermanos, ¿qué es lo que está haciendo simplemente? En Tito 2:6. Simplemente Pablo le está recordando Efesios 2, 8, 9 y 10 a Timoteo, a su discípulo amado, y le anima a poder aprovechar cada oportunidad para hacerlas y ser ejemplo en primer lugar porque él era un cristiano verdadero. Simplemente el primer motivo que tenía Tito para ser ejemplo a todas las demás personas de buenas obras no es porque era un ministro, no es porque era diácono, obispo, pastor, no, era porque era un cristiano. Cada cristiano tenía que vivir de esa forma. Con eso en mente, hermanos, pasemos a nuestro segundo punto. Tito debía ser en todo ejemplo de buenas obras, no solo por ser un cristiano verdadero, por su identidad. Tito era un cristiano, ¿ok? Sino en segundo lugar, por su oficio, ¿ok? Tito era un ministro de Cristo. Tito era un ministro de Cristo. Y vamos a pensar un poco en esto, hermanos. Hermanos, ser ejemplo de buenas obras era algo indispensable para Tito. Escúchenlo bien. Ser un ejemplo de buenas obras en las iglesias de Creta era algo indispensable para Tito por ser un cristiano en primer lugar. No porque era un ministro, era porque era cristiano. Él debía vivir así. Pero sobre todo, y que le agregaba un plus de responsabilidad a la vida de Tito, es que era un ministro de Cristo también. Y esto le agregaba una responsabilidad extra a Tito. Recuerden que las ovejas siguen ¿a quién? A su pastor. Así que las buenas obras debían ser visibles en la vida de Tito y consecuentes con su predicación. Y les voy a decir por qué, hermanos. En uno de mis viajes a Honduras para Guatemala, hace un poco más de 4 años, venía cargado de mercadería. Mi primer viaje con mercadería casualmente para Guatemala. Y de repente mi camioneta, saliendo de una gasolinera, repentinamente dejó de acelerar, hermanos. Simplemente el carro no quería avanzar. Y fui obligado a detener el vehículo. No entendía qué estaba pasando. El carro se le había hecho cambio de aceite antes de viajar. Tenía buenas sus llantas. Había cargado combustible. Lo había chequeado antes de salir de Puerto Cortés. Y todo superficialmente estaba muy bien. Pero lo que había pasado es que un pequeño sensor se había dañado. Y eso había producido un fallo tan grande, hermanos, que no pude avanzar hasta no cambiar ese pequeño sensor. Y eso ocasionó que tuviera que dejar el carro como a 1 hora de zona 18 en un taller, llegar a la ciudad en taxi, el siguiente día comprar el repuesto y regresar a cambiar la pieza. Esos otros días en realidad fue una odisea, hermanos. Un pequeño sensor, hermanos, un pequeño sensor había inutilizado todo el vehículo. Increíblemente, yo estaba asustado. ¿Cómo es posible que eso? Pero era la verdad. Si ese pequeño sensor no se hubiera dañado, hermanos, yo hubiera llegado sin problemas a la capital. Pero ese pequeño sensor dañado había hecho inservible toda mi camioneta. Increíble. Hermanos, recordemos cuál era el problema que había en la isla de Creta. ¿Cuál era el problema que había en la isla de Creta? Vayamos a Tito capítulo 1, versículo 10 al 16. Y el hermano Juan Leiva también nos lo puede leer, hermano. Queremos recordar cuál era el problema que había en las iglesias de Creta. Tito 1 del 10 al 16 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo:
Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres, que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Gracias, hermanos. Hermanos, el problema que había en las islas de Creta es que habían falsos cristianos que se habían convertido en falsos maestros y que habían llegado a las iglesias enseñando otro evangelio para obtener ganancias deshonestas. Y habían logrado engañar a muchas personas con sus vanas palabras. Pero había algo especial que mostraba que eran falsos maestros. Había algo especial que mostraban que eran falsos maestros. No eran sus palabras, porque recuerden que ellos habían engañado con sus palabras. Por sus palabras, ellos tenían engañado a la mayoría de personas. La mayoría de ellos eran posiblemente ex fariseos, que creo que seguían siendo fariseos. Pero había algo que no pudieron evitar estos hombres malvados. Y eso se encuentra en el final del versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos falsos maestros, lo que no tenían ni podían hacer, hermanos, eran buenas obras. Por más que estos se encargaban de predicar, de subirse a los púlpitos y enseñar, estos hombres no tenían buenas obras. Y eso los hacía inservibles a ellos y categorados como falsos maestros al mismo tiempo. Claras características de un falso cristiano, las que se nombran de estos hombres, ¿verdad? ¿Ok? Pablo no es suavecito cuando quiere hablar directamente a la congregación. Dios, por medio de Pablo, está diciendo que estos falsos cristianos, ¿cuáles eran sus obras? Dicen que eran detestables, repugnantes, desobedientes. No querían someterse a la voluntad de Dios. Claras, como les dije, características de un falso cristiano. Por consiguiente, hermanos, eran inútiles para hacer buenas obras. Eran inútiles para hacer buenas obras. Cuando hablamos de buenas obras, son obras que agraden al Señor, como lo hablé antes al principio del sermón. ¿Ok? Porque yo estoy seguro que estos falsos sí tenían buenas acciones. Para que llegaran a ubicarse a un púlpito, eran vistos por tener buenas acciones. Y esto es algo muy importante recordar. No es lo mismo, hermano, tener buenas acciones que tener buenas obras. No es lo mismo tener buenas acciones que tener buenas obras. Estos hombres, aunque se paraban, hermanos, en el púlpito a predicar con una buena oratoria, posiblemente, eran ex fariseos, hombres de ley, con mucha educación, inteligentes, bien vestidos, tal vez deslumbraban con sus palabras a todos, pero en realidad estos hombres no tenían buenas obras. Y no tenían, porque no tenían la capacidad de hacerlas. Obviamente las acciones buenas de un falso cristiano no tienen estas tres cualidades. No vienen con una fe verdadera, no vienen acompañadas de un corazón agradable y agradecido, y por supuesto no los hacen para la gloria del Señor. Recordemos que normalmente los falsos cristianos, con sus obras, ¿qué es lo que quieren obtener? Gloria para ellos mismos, mostrarse a los demás. Pero, así que esta clase de hombres no podían hacer buenas obras. Y Pablo le recuerda a su discípulo amado que no debe seguir los pasos de estos hombres falsos, de estos falsos maestros, que a pesar que eran maestros, no practicaban las buenas obras. Entonces Pablo le está diciendo, pero tú, y está recordándole lo primero que comenzó en el capítulo número 2, así comienza el capítulo, pero tú, Tito, sé diferente a estos falsos maestros, sé diferente a estos contumaces, sé diferente a estos tipos que a pesar de que predican, no practican las buenas obras. ¿Ok? Hermanos, pretender ser un ministro de Cristo, hermanos, y este es un mensaje muy serio que Pablo quería darle a Tito. Cuando Pablo está haciendo este paréntesis en medio de las
del llamado a Tito a cómo debe guiar a la iglesia, a cómo la iglesia debe comportarse por medio de haber puesto su fe en el Señor Jesucristo, él hace este paréntesis. Pablo hace este paréntesis porque es un mensaje muy delicado. Pablo no quería que Tito continuara con esta obra sin entender estos puntos tan importantes del ministerio. ¿Ok? Hermanos, pretender ser un ministro de Cristo en el púlpito y abajo alguien sin buenas obras es la peor desgracia para un predicador. Es la peor desgracia para un predicador y para la iglesia. Y una clara muestra que no deberían de enseñar más esas personas. Spurgeon contaba una historia, hermanos, sobre un hombre que predicaba. Dice Spurgeon, había un hombre que predicaba tan bien y vivía tan mal, que cuando estaba en el púlpito no había quien dijera en la congregación que ese hombre nunca debería salir de ese púlpito. Y cuando lo dejaba, todos a uno podían declarar que no debería volverlo a ocupar jamás. En otras palabras, hermanos, de este hombre que está hablando Spurgeon, dice: arriba en el púlpito era un excelente expositor. Cualquiera que lo escuchaba podía pasar horas y horas escuchando su tremenda forma de exponer un texto. Pero el problema es cuando se baja del púlpito. Vivía tan mal delante de la iglesia que nadie quería verlo a él que volviera al púlpito. Eso es lo que está narrando Spurgeon con esta historia. Hermanos, muchos predicadores, muchos ministros de Cristo hoy en día, en verdad, son buenos predicadores, no lo quiero negar. Muchos son buenos predicadores en todos los sentidos. Y en lo personal, yo, hermanos, no me considero un buen predicador. Pero hay otros que se visten mejor, posiblemente. Son más agradables a la vista. Están en mejor forma que yo, con varios títulos del seminario, muy académicos a la hora de exponer, con buena oratoria, buen timbre de voz, una voz elegante. Pero al bajar del púlpito, en vez de ser ejemplo de buenas obras, son malos esposos, no son buenos líderes en su iglesia, en su hogar, son malos padres, permisibles con el pecado de sus hijos. Conozco, hermanos, lamentablemente, muchos predicadores, y conozco uno en particular, que fueron alabados en la iglesia, pero detestados en su hogar. Y eso es lo peor que le puede pasar a alguien que se atreve a subir un púlpito, hermanos. Cuando se bajan de los púlpitos, son prepotentes, orgullosos, arrogantes, necios, rebeldes, con aire de superioridad, y sobre todo se han olvidado de servir a la iglesia, a su familia y a las demás personas. Son tan buenos predicando, pero tan malos viviendo. Son tan buenos predicando, pero tan malos viviendo. Y se vuelven inservibles para el ministerio de Cristo. Así como lo fue mi camioneta, hermanos, en la analogía que la dije al principio. Se vuelven inservibles. Hermanos, por más que un hombre esté lleno de buenas cualidades, arriba en el púlpito, pero no es ejemplo de buenas obras, en su vida práctica, su predicación se hace inútil e inservible. Dijo un puritano, hermanos: no podemos ser ministros del Señor en el púlpito e hijos del diablo fuera de la puerta de la iglesia. Pero lastimosamente, hermanos, muchos predicadores, muchos ministros de Cristo hoy se han olvidado de servir a Dios cuando están fuera del púlpito, siendo así sus vidas negativamente inconsecuentes. Muchos predicadores, hermanos, se han fascinado con los púlpitos, pero se han desencantado con servir fuera de ellos. Escúchenlo bien, hermanos. Muchos predicadores se han fascinado con los púlpitos o simplemente con el acto de enseñar. Yo quiero ser maestro, yo quiero enseñar. Esa es mi vocación y voy a hacer todo lo posible para que nadie me quite este don que Dios me ha dado. Pero se han desencantado por servir fuera de su púlpito, fuera de su lugar de enseñanza. Y esa es la peor hipocresía que puede haber.
Hermanos, así que para Tito, hermanos, era como ministro de Cristo, era imposible enseñar y animar a la iglesia a practicar buenas obras cuando él mismo no lo estaba haciendo. O sea, era imposible. No podía hacerlo. Recuerden que ese es uno de los propósitos de la carta. Uno de los propósitos, hermanos, de esta carta de Pablo a Tito es animar a la iglesia a practicar las buenas obras. ¿Ok? Tanto que esta palabra, buenas obras, se repite 6 veces en la carta. Solo es una carta de 3 capítulos y se repite 6 veces. Y sobre todo en el capítulo 3, hermanos, vamos a leer estos versículos porque es importante. Tito debía animar a la iglesia a hacer buenas obras. En el capítulo 3, versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y capítulo 3, versículo 14. Y aprendan también los nuestros, los cristianos, a ocuparse buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Así que, hermanos, esta carta está llena de exhortación que Tito debía dar a la iglesia, de vivir en la práctica de buenas obras. Entonces, obviamente, hermanos, Tito tenía una responsabilidad mucho mayor y estaba llamado a practicar estas buenas obras. En la iglesia, en su casa, en la calle, en todas partes. Porque sería una gran hipocresía para Tito animar a la iglesia a vivir de una forma y él vivir de otra. Porque ese es otro gran problema, hermano. Que muchos predicadores son buenos para servir en la iglesia, para que sean vistos en la iglesia, pero en su casa no quieren servir a nadie. No sirven a su familia, no sirven a sus esposas, no sirven a sus hijos, viven para ellos mismos, no sirven, sirven solamente para ser vistos en la iglesia. Pero Pablo le dice en todo, en todas partes, Tito, tú debes ser ejemplo de buenas obras en todas partes, en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en el bus, en el taxi, en cualquier momento, Tito. No debes olvidarte que eres un cristiano, pero sobre todo, Tito, eres un ministro de Cristo. Y no puedes enseñar algo que no vives. Y vamos al tercer y último punto, hermanos. Tito debía ser ejemplo en todo de buenas obras. Y vamos a pasarnos al final del versículo 8, que dice: para que el enemigo sea avergonzado y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ese es el final del versículo 8. Quiero leerles esta última frase, hermanos, según la versión de la Biblia de las Américas, porque creo que es una mejor traducción. Dice: a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. De nosotros, dice la versión de las Américas. Ya les voy a decir por qué es importante este punto. Entonces, hermanos, Tito debía ser ejemplo de buenas obras. Número 1, ¿por qué? Porque era un cristiano. Tito debía ser ejemplo de buenas obras en primer lugar porque era cristiano. En segundo lugar, porque era un ministro de Cristo. Y una razón más era para que el enemigo no tenga nada malo que decir de él mismo, ni tampoco de las iglesias de Creta, en Creta. ¿Ok? Pablo sabía que esta razón, hermanos, era muy importante porque no se podía, escúchenlo bien, hermanos, era imposible para Tito hacer frente a los contumaces, a los habladores de vanidades, a los engañadores que estaban dentro de las iglesias, mientras Tito y los miembros estén viviendo vidas contrarias al evangelio. No se podía hacer esa obra, era imposible. Los enemigos del evangelio, hermanos, tenemos que recordar algo. Los enemigos del evangelio están siempre al acecho, siempre vigilando a cada cristiano, desde el liderazgo hasta cada miembro en general de la iglesia, para poder encontrar algo con que atacarnos y así provocar que el nombre de Dios sea blasfemado. Blasfemado tiene la idea, hablado mal, injuriado, calumniado, hasta maldecido.
a causa de nuestro comportamiento. Hermanos, este es el objetivo de los enemigos del Evangelio. No tienen otro propósito: acusar a los hijos de Dios, acusar a los ministros de Cristo. Es por eso de la necesidad, hermanos, escúchenlo bien, es por eso de la necesidad de no solo profesar fe, sino vivir de acuerdo a la fe. Es por eso lo necesario, hermano, porque hay enemigos dentro de la iglesia, los falsos cristianos. Recuerden, en primer lugar, los enemigos que tenía Tito eran los que estaban en la iglesia, los falsos cristianos que se han vuelto falsos maestros, que iban a observar la vida de Tito, iban a observar la vida de todos los miembros para poder acusarlos y hablar mal de quién, de Cristo, de Dios, blasfemar el nombre de Dios. Pablo en diferentes escrituras, hermanos, da esta misma razón del porqué de vivir en piedad y santidad, siendo ejemplo de buenas obras, ya que vivir contrario a esta causa, a esto causa que la palabra de Dios y Dios mismo sea blasfemado. Miremos qué dice Romanos 2:24. Voy a leer algunos textos, hermanos. Romanos 2:24 dice: a los fariseos, hablándole Pablo, diciéndole: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por causa de qué? Del comportamiento. Ellos decían, pero no hacían. Ellos decían, pero no hacían. A causa de eso, el nombre de Dios había sido blasfemado en medio de los gentiles. Tito 2:5, nuevamente. A las mujeres, Pablo animando a Tito a exhortar a las mujeres de la iglesia, dice que sean prudentes, que sean castas, amas de casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nuevamente, otro motivo para poder vivir de acuerdo a lo que profesamos. Primera Pedro 2:11 al 12. Pedro ahora diciendo: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que no os abstengáis de los deseos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuál era el propósito de esos malhechores? Hablar mal del pueblo de Dios, blasfemar el nombre de Cristo, hablar mal de la iglesia. ¿Cómo podían evitarlo? Viviendo, haciendo buenas obras. 1 Timoteo 6:1. Dice Pablo a Timoteo: a todos los que están bajo el yugo de esclavitud, animando a Tito a animar también a los esclavos, a los siervos, de lo que vamos a hablar en unos sermones más, que estén bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Cuando una persona vive diferente a lo que profesa, es blasfemado el nombre de esa persona, es blasfemado el nombre de la iglesia, es blasfemado el nombre de Cristo y es blasfemado el nombre de la doctrina que se enseña en la iglesia. Es cosa seria, hermanos. Por eso es lo importante, hermanos, de jamás separar la fe y la obediencia. Nadie puede decir que tiene fe y vive como el diablo. Nadie puede decir que tiene fe y vive como se le da la gana. Eso tenía que recordarlo Tito muy bien, hermanos. Aquel que ha nacido de nuevo es que ha sido creado para buenas obras, que Dios de antemano ha preparado para que anden en ellas. Cuando un ministro de Cristo, hermanos, no es hospedador, no es discipulador, no es misericordioso, generoso, listo para servir, no es un líder en su hogar, cuando no está buscando las oportunidades para servir a su familia, a la iglesia, cuando un ministro de Cristo no busca las ovejas y no se preocupa por el bienestar de sus almas, está provocando que el adversario tenga algo malo que decir, no solo de él, sino también de la iglesia. Decía Charles Simeons, el pastor de Cambridge, su ejército, hablando del ejército de Dios, de su ejército depende gran parte del honor de Dios, y tenía mucha razón. De su ejército depende gran parte del honor de Dios, y tenía mucha razón, hermanos. Hermanos,
mal hacen aquellos predicadores y maestros que han descuidado sus deberes fuera del púlpito? ¿Cuánto mal han hecho aquellos ministros de Cristo, predicadores, maestros, en cualquier contexto, que han descuidado sus deberes fuera de eso? Así que para que el adversario se avergüence, hermanos, al no tener nada malo que decir de nosotros, Tito debía de ser ejemplo de buenas obras. Recordemos, hermanos, si Tito no vivía de esa forma, era imposible tapar la boca de aquellos que Pablo le estaba diciendo que es necesario tapar la boca, si no tenía una vida consecuente al evangelio. Si después de bajar el púlpito él no vivía con la práctica de hacer buenas obras, si él había descuidado a su familia, había descuidado su hogar, su trabajo y todo lo demás. Hemos visto, hermanos, en esta mañana el mandato de Tito, en primer lugar, de ser ejemplo de buenas obras. Ese es el centro de este pasaje, el 7 al 8, es que Tito debe ser ejemplo. Debe ser ejemplo, ¿ok? Y en primer lugar le dice Pablo, tú debes ser ejemplo en tu forma de vida práctica. Tienes que ser ejemplo de buenas obras. Y vimos 3 motivos del por qué Tito debía ser ejemplo de buenas obras. En primer lugar, por su identidad. Tito era un cristiano, hermanos. Esa era la identidad de Tito en primer lugar. Tito era un cristiano. Y por ser cristiano, hermanos, estaba llamado a hacer buenas obras, ¿ok? Dios, por medio del nuevo nacimiento, le había dado a él el corazón y el deseo de hacer buenas obras. En segundo lugar, vimos un segundo motivo, por su oficio. Tito era un ministro de Cristo. Aparte que era un cristiano, él era un maestro. Él era un ministro de Cristo. Y eso era un plus y aumentaba la responsabilidad, ya que al enseñar a la iglesia a practicar las buenas obras, él estaba llamado en primer lugar a hacerlas. Si no, su predicación sería infructuosa. Y tercero, vimos, hermanos, que para que el enemigo sea avergonzado al no tener nada que decir de nosotros, de la iglesia, ¿ok? Tito debía ser ejemplo de buenas obras para que los adversarios, los enemigos del evangelio, no tuvieran ocasión contra él, contra la iglesia, contra el nombre de Dios y contra la doctrina. Es importante, hermano. Así que vamos a las aplicaciones, hermanos. Con la ayuda del Señor tenemos 3 aplicaciones, una para cada punto que vimos en esta mañana. Hermanos, la primera aplicación es que así como Tito, hermanos, así como Tito debía practicar las buenas obras, porque antes de ser ministro de Cristo, ¿qué era Tito? Era un cristiano, como tú o como yo, hermano. Así que el llamado en esta mañana es el mismo, hermano, es exactamente el mismo. Cada uno de nosotros somos cristianos. Esa es nuestra identidad. Aquí pueden haber personas que son maestros, doctores, comerciantes, vendedoras de ropa, de comida china, gerentes, auditores, pero la verdadera identidad de cada cristiano es que es un cristiano. Esa es la verdadera identidad de cada uno de nosotros. Sea que tengamos algún oficio en la iglesia, sea que seamos pastor o diáconos o maestros, no debemos practicar las buenas obras, hermanos. Este es el llamado. Hermanos, Iglesia Bautista Reformada Antorcha, debemos practicar las buenas obras. Cada uno de nosotros. Las buenas obras adornan el evangelio en nuestras vidas y son un ejemplo del poder de Dios para transformar la vida de viles pecadores. Hermanos, si Dios no hubiera dado la capacidad a un pecador, a un vil pecador en el nuevo nacimiento para hacer buenas obras, ¿cómo podríamos ser luz en este mundo? ¿Cómo las personas podrían ver que Dios tiene poder para salvar? Es imposible. Es imposible, hermanos. Tito 2:14 dice, Tito 2:14 dice
quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Jesucristo, nuestro Salvador, hermanos. ¿Para qué? Propósito, hermanos. Para redimirnos de toda iniquidad y finalidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de qué, hermanos. Aquí dice para purificar a los ministros de Cristo para buenas obras. No. Para purificar a los varones de antorcha. No. Para purificar solo a los que predican. No. Para purificar a un pueblo, hermanos. A toda la iglesia. El llamado de vivir siendo ejemplo de buenas obras es, en primer lugar, para cada uno de nosotros. Nadie tiene mayor responsabilidad, hermanos. Hoy en la mañana, en el devocional con mi familia, yo estaba animando a mi esposa y a mi familia a que cada uno de nosotros podemos ser ejemplo de buenas obras. No solamente los ministros de Cristo. Hermano, que estás al par, tú puedes ser ejemplo de buenas obras para tu esposa. Esposa, voltea a ver a tu esposo puede ser ejemplo para ti de buenas obras. Cada persona aquí debería ser ejemplo de buenas obras para el hermano que tiene al par. La pregunta es, hermano, ¿eres tú ejemplo de buenas obras para tus hermanos? ¿Eres ejemplo de buenas obras para tu esposa? ¿Eres ejemplo de buenas obras para tu familia? ¿Eres ejemplo de buenas obras en tu trabajo? Porque recuerda que no debes ser ejemplo de buenas obras solamente en el trabajo. O solamente y en la iglesia no sirves. No te preocupas por tus hermanos. Tienes que ser ejemplo de obra en todos lados. Principalmente, dice a los de la familia de la fe, de hacer el bien. Debemos estar preparados, hermanos, y aprovechar cada oportunidad que tengamos para hacer buenas obras. Porque podemos ser conocidos por tener buenas obras, que al final, y tenemos que, algo que tenemos que identificar, hermanos, que debemos de pensar muy bien. Recordemos que el hecho que seamos cristianos no quiere decir que todo lo que hacemos son buenas obras. Escucha bien, hermano, lo que te estoy diciendo. El hecho que tú seas cristiano y hayas nacido de nuevo no quiere decir que todo lo que tú haces son buenas obras. Que todas aquellas acciones buenas que haces sean buenas obras. Recuerda que las buenas obras son aquellas acciones buenas y agradables a Dios que Él mismo ha preparado de antemano para que anden sus hijos. Y deben ir acompañadas ¿con qué? Con una fe verdadera. Debe ser hecha con un corazón. Con el corazón, con una buena actitud, con alegría. Y sobre todo para la gloria de Dios. Porque podemos ser conocidos, hermanos, por tener buenas obras que al final, cuando estemos delante de Dios, serán solamente buenas acciones. Serán solamente buenas acciones. Como las de cualquier impío, como las de cualquier persona que no conoce a Dios. Porque no las hicimos con el corazón. No las hicimos para la gloria del Señor. No las hicimos con gozo y alegría. Y posiblemente las hicimos para ser vistos por los demás nada más. Y no para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, en esta mañana quiero animarlos a tener una vida, toda la iglesia, llamado a toda la iglesia Antorcha, a ser ejemplo de buenas obras, hermanos. Hermanos, pero tengamos mucho cuidado de no estar trabajando en vano. Tengamos cuidado, hermanos, de no estar trabajando en vano. Al no tener nuestras acciones estas tres cualidades. Así que el ánimo en esta mañana es ser ejemplo de buenas obras en la iglesia, hermanos, en nuestra casa, en nuestros trabajos, en cada lugar. Seamos conocidos por hombres y mujeres de buenas obras. Y sobre todo, agradables al Señor, hermanos. Segunda aplicación, hermanos. Cada ministro de Cristo, ahora vamos a hablar a los ministros de Cristo, hermanos. Hablamos a toda la iglesia. Esta aplicación es para los ministros de Cristo. En nuestra iglesia, cada ministro de Cristo en nuestra iglesia está obligado a ser ejemplo, no solo porque es cristiano, sino también, escúchalo bien, sino también porque enseña la palabra de Dios. Las buenas obras son un sello de garantía en el ministerio.
No puede ser, y cuando estoy hablando, hermanos, de ministros de Cristo, cuando yo hablo de predicadores, cuando yo he oído enseñar la palabra, hablo en cualquier contexto, hermano. Si tú enseñas la palabra en tu casa, a tu familia, si tú enseñas en la escuela dominical, si tú enseñas a los niños en la clase dominical de los niños, si tú enseñas en grupos pequeños, en células, en una escuela, donde enseñe la palabra de Dios. Si tú enseñas la palabra de Dios, te has vuelto un ministro de Cristo. Y no puede ser que estemos enseñando la palabra de Dios y no siendo ejemplo de buenas obras para la iglesia, para la familia y para las demás personas. Por más que quiero decirte un ánimo con mucho amor, pero con mucha firmeza. Por más que tengas actitud, por más que tengas el conocimiento, por más grande que sea tu vocación para enseñar la palabra de Dios, ya sea que desde este púlpito, ya sea que desde la escuela dominical, ya sea desde cualquier lugar, ya sea en el contexto de tu familia, como repetí, de células pequeñas, de un colegio, de donde sea. Si esto que tú estás haciendo no viene acompañado de una verdadera piedad y sincera, puedes estar seguro que tú no estás llamado a enseñar las Escrituras. Escúchalo bien. Puedes estar seguro que sea mujer y hombre, no estás llamado a enseñar las Escrituras. Escucha bien esto, hermano. Si no eres ejemplo de buenas obras, puedes estar seguro que no estás llamado a enseñar las Escrituras. No puede ser que estemos enseñando a los niños a seguir y a ser obedientes a Cristo, a llegar temprano, y yo no lo estoy haciendo. ¿Tiene sentido eso? No, los maestros son los que debemos estar al frente de obras de misericordia, en la iglesia, atendiendo los servicios, buscando la oportunidad de servir. Todos estamos llamados a esto, pero los maestros de la iglesia son los llamados a ser ejemplo a toda la iglesia en estas cosas. No tiene sentido, hermano, que estemos enseñando en la escuela dominical, estemos enseñando a nuestros hijos, a nuestra esposa y en nuestra casa, pero en nuestra casa nadie apruebe nuestro ministerio a causa de no ser ejemplo primero. Decían los rabinos, estas palabras las dijo Spurgeon en un libro, decían los rabinos: atavíate primero para después adornar a tu hermano. Decía también, la mano que trata de limpiar algo, dice Gregorio, es menester que esté limpia. Si vuestra sal no tiene sabor, ¿cómo podéis salar con ella? Hermanos, que Dios nos ayude a cada día a ser ejemplo de todo en buenas obras, para que nuestras enseñanzas sean aprobadas y con frutos para la gloria del Señor. Ese es el gran llamado a los ministros de Cristo de nuestra iglesia. Y para finalizar, hermanos, hay un hermoso motivo para los ministros de Cristo en ser ejemplo de buenas obras. Hay un hermoso motivo, ¿verdad? El último motivo. Que los adversarios del Evangelio no tengan nada malo que decir de ti, de nuestra iglesia bautista reformada Antorcha. Recuerda bien este motivo, hermano, amado hermano, y sobre todo, ministro de Cristo. Dice Juan Calvino: el resultado de no vivir como cristianos es que por culpa nuestra, el santo nombre de Cristo se expone al insulto. Por consiguiente, dice Calvino, cuanto más nos demos cuenta de que somos atentamente observados por nuestros enemigos, tanto más debemos de estar atentos para guardarnos contra sus calumnias. Escuchen bien, que es una advertencia con doble poder, hermanos. Y esta es la forma, y en esta forma, dice Calvino, haremos que su malignidad fortalezca nuestro deseo de obrar bien y hacer buenas obras. Finaliza la cita. En otras palabras, hermanos, recuerda que los impíos y los falsos cristianos te están observando. Nunca olvides eso, hermano. Nunca olvides eso. Recuerda que los impíos y los falsos cristianos te están observando. Y cuando no haces lo que deberías hacer, y esto es
muy importante. La Biblia es tan fuerte, hermano, que este texto es muy claro. Que cuando no haces lo que deberías de hacer, escucha bien, hermanos. El texto no dice que cuando pecamos, el enemigo tiene algo que decir de nosotros. Le está diciendo a Tito que cuando él no es ejemplo de buenas obras. Escúchenlo bien, hermanos. Porque eso es claro. Cuando alguien vive en pecado, o sea, es claro que pues que va a ser un claro, ¿cómo podría decir? Va a ser un claro objetivo de un falso cristiano. Cuando alguien que profesa fe y vive como el diablo. Es claro, eso es inevitable, pero eso no le está diciendo Pablo a Tito en esta ocasión. Él le está diciendo que va a ser objeto de ser hablado mal cuando él no viva practicando las buenas obras. Escuchen bien, hermanos, este es un punto muy importante, pero aquí el punto es que el enemigo sabe muy bien, este es el punto, hermanos, el enemigo sabe muy bien qué debemos hacer. Escúchenlo bien, hermanos, los impíos y los falsos cristianos saben más de la Biblia que nosotros. Ellos saben muy bien cómo debemos vivir. Ellos saben muy bien cómo debemos caminar. Ellos saben muy bien cómo debemos hablar. Ellos saben muy bien qué es lo que debemos hacer, hermanos. Porque obviamente muchos Dios nos ha salvado de nuestros pecados y ellos van a ver con claridad. Ya no vive en pecado este hombre. Pero ellos no se conforman con eso, hermanos. Ellos saben muy bien cómo deberíamos de vivir. Cómo debemos vivir como cristianos. Y cuando vivimos, escuchen bien, hermanos, sin hacer lo que debemos hacer, eso también es causa para que el enemigo tenga algo malo que decir de nosotros. Cuando no estamos siendo hospedadores, hermanos. Cuando no estamos siendo amigables. Cuando no estamos siendo misericordiosos. Cuando no estamos siendo generosos. Cuando no estamos buscando ocasiones para servir. Hermanos, estas cosas son motivos para que el enemigo y los falsos cristianos digan, y son cristianos estos, ¿ves? Y no hacen lo que deben hacer. A nada van a la iglesia a eso. Miren, ven a aquel hombre y no muestran misericordia. Amados hermanos, sigamos el consejo de Juan Calvino. Quiero terminar con esto. Sigamos el consejo de Juan Calvino, que dijo, hermanos, cuanto más nos demos cuenta que somos atentamente observados por nuestros enemigos, tanto más atentos estemos para guardarnos de sus calumnias. Y en esta forma haremos que su malignidad fortalezca en nosotros el deseo de obrar bien y hacer buenas obras. Hermanos, si el Señor nos está advirtiendo que el propósito de los enemigos del Evangelio es buscar causa para blasfemar el nombre de nosotros, de la iglesia, de Cristo y de la doctrina que debemos hacer, hermanos, practiquemos las buenas obras con todos. Hagamos, no solamente no vivamos en pecado, porque eso es claro. En 1 de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Es claro que un cristiano no puede vivir en pecado. Pero hermanos, el llamado es a practicar ahora, no hacer lo malo, pero ahora hacer las cosas bien, hacer cosas buenas. Como Pablo le animó a Tito, a las mujeres, maestras del bien. Esa palabra vimos que en el griego es ejemplo de cosas buenas y honestas. O sea, Pablo viene dándole a toda la congregación esa idea y ahora termina con Tito. Hermanos, pero sobre todo quiero terminar diciendo que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él fue el ejemplo más grande de alguien que vivió para hacer buenas obras. No hay nadie, hermanos. No hay nadie aquí que pueda vivir su vida 100% como ejemplo de buenas obras. Pero Jesucristo sí, hermanos. Todas las buenas acciones de Jesucristo fueron buenas obras. Todas las buenas acciones de Jesucristo fueron 100% buenas obras. Hermanos, cuando estemos desanimados, porque muchas veces vemos pecados en nuestras buenas acciones, recordemos que estamos en Jesucristo Jesús. Que estamos en Jesucristo. Y que gracias a Él no dependemos de nuestras acciones para presentarnos delante de Dios. Porque fuera una desgracia, hermano, si fuera así. Todos no pasáramos, todos fuéramos al infierno. Pero gracias a Dios que somos salvos no
que somos salvos por obras, hermano. No se asusten, hermano. Somos salvos por obras, pero no por las nuestras, sino por la de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros como ministros de Cristo en primer lugar, a todos los maestros y a toda nuestra iglesia, a ser un pueblo de Dios que es conocido por buenas obras. Y solo así, hermanos, tener una iglesia para la gloria de Cristo. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque entendemos nuestra gran necesidad, Señor, de ser ejemplo